Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a otra edición más de Desde el Observatorio, programa del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todos los lunes, les acompaña su servidor, el doctor Hernán Vera Rodríguez, y me acompaña, como siempre, también la coanfitriona, la doctora Jennifer Castellanos Barreto. Saludos, Jennifer. Saludos, doctor Vera. Es un gusto estar con usted nuevamente en este programa desde el observatorio. Hoy estaremos hablando, por supuesto, sobre las relaciones intergubernamentales y el manejo de desastres en Puerto Rico. Nos acompañará entonces el señor Carlos Fernández Castillo, quien es egresado de la Maestría en Administración Pública de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Fue parte de un grupo de estudiantes que viajaron a Perú en el 2015 para participar en el Congreso del Centro Latinoamericano de Administración Pública. Además, el señor Carlos Fernández fue becario de la Fundación Felisa Rincón de Gautier. Actualmente es el gerente de Asuntos al Ciudadano del municipio de Mayagüez y también ejerce como director de la Oficina de Desarrollo Comunitario del municipio de Mayagüez. Bienvenido, señor Carlos Fernández Castillo, a este programa desde el observatorio. Gracias, doctora Barreto. Un saludo muy especial para usted y también para el doctor Vera. Y gracias, ¿verdad?, por permitirme estar aquí hoy con ustedes. Carlos, para nosotros es un honor tenerte aquí en este programa, ¿verdad? Como uno de nuestros egresados distinguidos del programa, ¿verdad? Y persona que estuvo con nosotros en varias de las misiones, ¿verdad?, que se hacían desde el programa de administración pública, sobre todo aquel viaje interesante, ¿verdad?, al Congreso del CLAD en Perú, que ha sido la delegación más grande, ¿verdad?, que como viaje internacional hemos tenido, por lo menos desde la maestría en administración pública. Carlos, hoy propongo que dialoguemos un poco, ¿verdad?, como lo hacíamos informalmente antes y después de las clases, ¿verdad? Antes y después de las clases, sobre este concepto que le llamamos las relaciones intergubernamentales y el manejo de desastres, obviamente pues en Puerto Rico. Como recordarás de tus clases, cuando hablamos de relaciones intergubernamentales en el sentido, ¿verdad?, de un sistema federalista, pues generalmente hablamos de esas relaciones que se dan entre el ejecutivo, legislativo y judicial, pero más que eso, entre los niveles del gobierno, es decir, el nivel federal, el nivel estatal y los niveles regionales, ¿verdad? Que en Estados Unidos tienes los condados y tienes las ciudades, y que en Puerto Rico, pues, básicamente, pues, esa relación sería gobierno federal, sería gobierno central, gobierno estatal, y entonces los municipios. ¿Por qué traer este tema? Pues porque estamos en la época post-huracán Fiona, ¿verdad? Y estamos viendo la respuesta y evaluando, ¿verdad?, como analistas de estos temas, la respuesta de los distintos niveles del gobierno a este fenómeno natural, a este desastre, ¿verdad? Una visión que yo tengo del asunto es que el huracán Fiona vino a causar mayor vulnerabilidad o a destapar quizás o desvelar la vulnerabilidad que ya tenían unos grupos. O sea, hizo más vulnerables a los ya vulnerables. Por ejemplo, las comunidades del sur y el oeste de Puerto Rico, que tú representas el oeste, así que estás en varias condiciones hoy, ¿verdad? Como persona que trabaja con comunidades, persona que trabaja en un municipio, egresado de nuestro programa de administración pública, pero también representante del oeste, ¿verdad? En este fenómeno. Así que el sur y el oeste han sido vapuleados por el huracán María
fueron vapuleadas por los temblores y terremotos de hace unos años atrás, y ahora entonces por el huracán Fiona. Y entonces esto nos hace pensar, ¿verdad? En estas relaciones intergubernamentales hay varios modelos, aunque en Puerto Rico en función, ¿verdad? El modelo vigente es un modelo centralizado, que es un tema que también me gustaría que habláramos ahorita, ¿no? Es un modelo donde la respuesta viene dada bien del gobierno federal o del gobierno local, y allí se determina todo lo que se va a hacer. Y entonces eso pues se percola o se delega a los municipios. Y hemos encontrado que eso, pues, y tú trabajas en una municipalidad que ha causado roncha, porque la respuesta que eso, la velocidad de esa respuesta y la efectividad de esa respuesta del gobierno central fue grave en el huracán María, ¿verdad? Y estamos viendo pues quizás una rabiza también en Irma. Así que tenemos ese modelo centralizado, ¿verdad? Donde todo viene pues dictado por el gobierno central o por el gobierno federal en unos casos. Por otro lado, tenemos un modelo descentralizado donde hay una delegación de competencias, ¿verdad? Y esto me hace acordar todo este manejo del desastre, el tema que en Ponce se escribió muchísimo, y sobre todo para el tiempo que tú estudiabas, del plan Ponce en Marcha. Cómo, ¿verdad? Se promovía otro modelo donde el gobierno central transfería unas competencias a los municipios. El tema de la ley de municipios autónomos, ¿verdad? Este plan Ponce en Marcha después desemboca en la ley del municipios autónomos del 92. Así que es este tema donde el gobierno central descentraliza unas funciones y unos recursos, porque las funciones siempre las descentraliza, pero es descentralizar esos recursos fiscales y humanos para que entonces los gobiernos municipales que están más cercanos al ciudadano pues puedan tener los recursos para dar una respuesta óptima a estas situaciones que enfrentan los ciudadanos. Por último, en los congresos del CLAD, Carlos, están esos modelos que le llamamos desconcentrados, que es un poco el gobierno central va a quedarse, vamos a decir, con la conceptualización y la legalidad de la función, pero traspasa al gobierno local o municipal la implantación de esa función. Fíjate que sin que necesariamente haya una delegación de competencias, ¿verdad? Así que existen esos modelos que nos parece, ¿verdad? Y en nuestras clases, Carlos, nosotros debatíamos sobre todo en el grupo en que tú te encontrabas, nosotros debatíamos mucho el tema de la fusión de los municipios, ¿verdad? Y la creación de condados y te recordarás, porque hay que ser muy honesto, que yo era una de las personas que decía, pues mira, esto no aguanta agua, o sea, hay que eliminar municipios, pero ciertamente todos estos fenómenos naturales han puesto de manifiesto la importancia de los gobiernos locales y la importancia de los municipios. Me gustaría tener unas reacciones tuyas sobre alguno de estos temas que mencionamos. Claro que sí, doctor. Pues mire, la realidad es que, como todo, ¿verdad? Las teorías están ahí, los modelos están ahí, pero nosotros no necesariamente en nuestro sistema lo ejecutamos de la manera correcta o de la manera completa. Podemos ver que hay por ejemplo, en el plan de emergencia, está establecido en un plan operacional entre gobierno central y gobierno municipal, porque luego de que nosotros hacemos las primeras labores es que buscamos traer
al gobierno federal, ¿verdad? Con esto de las peticiones de declaraciones de emergencia y de desastre, que luego son avaladas por el presidente y pues ya sabemos el resto de la historia, que entonces que entra el gobierno federal a través de FEMA. Pero tengo que decir, basado en mi última experiencia, ¿verdad? Con lo que fue el huracán Fiona, que estuvimos trabajando en los refugios, que particularmente los refugios son una responsabilidad del Departamento de Vivienda Estatal, pues realmente la función y la responsabilidad de vivienda estatal, pero el municipio de Mayagüez tuvo que hacer muchas de las gestiones para que las personas tuvieran la calidad de vida que debían de tener mientras estuvieran refugiados. Entonces, hay como un pequeño disloque, porque aunque todo el mundo conoce su responsabilidad, en el momento de ejecutar, tratan, ¿verdad? Lo que pasó fue que trataron de achacarnos la responsabilidad a los municipios. Y es algo que, más allá de ser algo administrativo, yo entiendo que también está en la cultura. ¿Por qué? Porque, como usted bien lo dijo, el municipio es el primer ente que le da la cara a la ciudadanía. Y tenemos aún los funcionarios públicos que ya hemos discutido nuestros planes, que sabemos cuáles son nuestras responsabilidades y cuáles son nuestros deberes. Siempre a la hora de la emergencia lo que pensamos es, yo soy del municipio, yo tengo que responder. Entonces, claro, tenemos que los municipios por naturaleza entramos a responder. El gobierno central, que se supone que es el que responde, no responde completamente, responde a media, pero cada vez contamos con menos recursos. Entonces, esos recursos se nos hace difícil allegarlo al municipio. Y hay una, ¿verdad? La burocracia, los procesos. Además de que la zona oeste y la zona sur son las zonas más alejadas del área metropolitana. Y las vías se complican con este tipo de fenómenos, lo que repercute, por ejemplo, en que no necesariamente el combustible llegue cuando tiene que llegar, la maquinaria pesada no llegue cuando tiene que llegar. Entonces, ¿qué nos sucedió a nosotros en Mayagüez? Nosotros en Mayagüez tuvimos una situación donde las comunidades vulnerables, ¿verdad? Estas comunidades, algunas que fueron en terrenos invadidos, otras que fueron parcelas otorgadas por el gobierno ¿verdad? En las décadas pasadas, pues tienen que sufrir lamentablemente que aunque haya una respuesta inmediata, la respuesta no sea completa. Y lo hemos tenido en Mayagüez, por ejemplo, en las áreas de los barrios altos, lo que conocemos, ¿verdad? Coloquialmente como el campo. Se nos ha hecho difícil porque todos esos sistemas se vieron bien afectadas las carreteras, se vieron bien afectado el servicio eléctrico, y para que esas comunidades tengan algo tan esencial como el agua potable, se necesita un sistema de bombeo. Claro. Hubo plantas eléctricas de las bombas, ¿verdad? Que desaparecieron porque en Mayagüez hubo deslizamiento de terreno, y la bomba principal por ejemplo, la carretera 105 que nos lleva hacia el barrio Limón, Montoso y Las Vegas en Mayagüez arriba, todos esos barrios se quedaron sin servicio porque la bomba se sepultó bajo un talud de tierra. Y todavía es la hora que estamos trabajando con eso. Otra cosa es que nosotros como municipio, ¿verdad? Le dimos la ayuda a la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, proporcionándoles de nuestro diésel para sus plantas para que nuestra gente pudiera tener sistema de bombeo. El Estado se había comprometido con nosotros en, ustedes pasen el diésel, que nosotros le vamos a enviar diésel. Nosotros nos quedamos esperando el diésel. Entonces, los municipios sí podemos dar esa atención si tenemos los recursos acá. Uno de los mayores problemas que tenemos con la centralización de nuestro gobierno es que en vez de tener en los puntos clave esos suministros primordiales en un lugar seguro, que sea fácil, que en las primeras 24 horas del evento ese recurso pueda estar disponible,
pues tenemos que esperar que la Guardia Nacional, lamentablemente, algo como él dice, no los baje de San Juan o de los puertos. Cuando bien, Y eso pensando de que las vías están libres y están transitables y de que los y camiones tienen el combustible para poder hacer esa travesía, claro, ¿verdad? claro. Entonces, nosotros llegamos en un punto que en el COE municipal tuvimos que sentarnos a discutir. O damos los últimos galones de diésel a las plantas de bombeo, o se lo damos a nuestra maquinaria pesada, que es la que está abriendo el camino. Nosotros en Mayagüez pasaron 2 semanas y todavía teníamos gente incomunicada. Entonces nos vimos en esa disyuntiva de que tuvimos que decirle al Estado, necesitamos que nos envíen el diésel ya. Sí, Gracias a Dios. Carlos, fíjate, pienso cuando traes todo esto de que presentas un cuadro precario, ¿verdad? Pero mucha de esa precariedad se ha venido diseñando, ¿verdad? Y me has oído hablar de esto, con las políticas neoliberales, ¿verdad? La misma idea que mencionamos de que los municipios deben eliminarse, ¿verdad? Y todas estas restricciones fiscales y todas las funciones y cargas adicionales que el gobierno central le ha puesto a los municipios, ¿verdad? Como Claro. el gobierno central, ¿verdad? Le ha pasado la carga de Mi Salud a los municipios, ¿verdad? El tema de las remesas del crimen que no son desembolsadas en muchas ocasiones a tiempo. Esta visión que tiene lamentablemente la Junta de Supervisión Fiscal, ¿verdad? De que no es una visión muy positiva hacia el municipio. Y Claro. fíjate cómo tú traes estas necesidades bien cercanas al ciudadano, de vida o muerte en muchos casos. Que bajo un plan bien estructurado y bien comprendido y bien ejecutado, que yo entiendo que Puerto Rico tiene una tradición de hacer unos buenos planes de contingencia y usan expertos y personas bien capacitadas. El problema es que a la hora de llevarnos a la ejecución, ahí es que, ¿verdad? Como coloquialmente dicen por ahí, se tranca el bolo. Al momento de ejecutar esos planes, pues no todo el mundo sabe ejecutarlos. Muchas veces damos por sentado cosas que no hemos comunicado y ahí vienen los desfases. Y para que usted vea al punto que llega esto, profesor, aquí en Mayagüez hubo un caso de un comerciante que la carretera en donde se encuentra su negocio, la mitad de la carretera quedó incomunicada. Lo dejó con el 50% de su clientela afuera. Entonces, es una comunidad rezagada económicamente en el área de la montaña, de esos pocos negocios que necesitamos mantener para mantener repoblado lo que es nuestras comunidades rurales, que el hombre tomó la iniciativa de abrir el camino a él. Sí. Porque realmente el municipio viene desde la ciudad hacia el campo limpiando las principales, pero ya él está en el campo arriba. En lo que nosotros podíamos llegar allá o llegaba obras públicas estatales, no iba a ser posible. No iba a ser posible. De hecho, nosotros en el municipio de Mayagüez nos preparamos y firmamos unos convenios con DITOP para el recogido y para abrir paso en las carreteras estatales, porque ya DITOP estaba preveyendo que a lo mejor no iban a poder cumplir con todas las demandas que tienen. Entonces, en Mayagüez, la carretera número 2 es el acceso a la salud de la gente de Hormiguero, de la gente de Añasco, que son pueblos. Hormiguero, un pueblo de envejecientes, Añasco, un pueblo de mucha pobreza. La ruralía de Mayagüez hay mucha pobreza. Entonces, es que nosotros no podamos atender la emergencia en 24 horas o en los primeros 5 días por ser realmente, ¿verdad? Por llevarlo a un término un poco más real, repercuten que esas personas no pueden abrir sus negocios, no pueden ir a sus trabajos, no pueden bajar al centro de recuperación. Y nosotros municipios tenemos que jugarnos la fría para hacerle llegar los servicios allá arriba. Y eso es algo que siempre recae, aunque se ponga en responsabilidad del Estado, siempre va a recaer en el municipio, porque el municipio es esa primera mano amiga que llega allá arriba. Sí. Mira, precisamente cuando
seleccionamos este tema, pensábamos, ¿verdad? Y yo no quiero ser excesivamente crítico, ¿verdad? Pero cuando se piensa, mira, el 90 y tanto % del país se recuperó, ¿verdad? Vamos a hablar en términos de energía o pudiéramos hablar en términos de accesos, como tú traes. Lo que pasa es que la mayor parte de nuestra población vive en la zona metropolitana. Entonces, el tú recuperar un gran número, un gran % de la zona metropolitana que no recibió directamente los estragos del huracán o de los temblores, ¿verdad? Hace un par de años atrás, pues es una verdad, pero es como una manipulación de la estadística, porque ciertamente, pues en la zona que no fue afectada, pues la puedes poner de pie muy rápido, pero ese barrio de Mayagüez que tú estás atendiendo, pues no es el mismo cuento. Y le voy a traer un ejemplo tan reciente como la primera declaración de emergencia que sometió el gobernador de Puerto Rico después del huracán Fiona. Cuando nosotros nos levantamos con la declaración del gobernador, vemos que el oeste y el sur se quedaron fuera, siendo áreas afectadas. Entonces vemos daños en Cagua, vemos daños en pueblos que no sintieron el embate del huracán Fiona tan fuerte como nosotros. Claro, fue una medida apresurada. La verdadera zona afectada estaba en la calle trabajando, no podía enviar los informes de declaración porque todavía nosotros no encontrábamos viendo qué era el daño que había. Fíjate, eso es una explicación que yo no he visto en la prensa regular del país. No quiero decirte que leo todo, pero esa explicación que tú acabas de dar, y qué bueno que la tenemos en el programa, pues es una explicación muy lógica, pero que ha faltado, ¿verdad?, en el análisis de la situación en el país. Sí. Bueno, ¿qué les parece si vamos entonces a una pausa y ya volvemos desde el observatorio? Desde el observatorio. Amigos, estamos de vuelta desde el observatorio, hoy con el tema Relaciones intergubernamentales y manejo de desastres en Puerto Rico, con el señor Carlos Fernández Castillo. En el segmento anterior quedamos con el señor Carlos, pero doctor, ¿quiere hacer alguna introducción en este segmento? Sí, fíjate, Jennifer, a mí me gustaría, ¿verdad? En la preparación de este episodio encontramos unos datos de la encuesta de la comunidad del censo de los Estados Unidos, me parece que del 2019, en el cual se nos hablaba de los ingresos medios, ¿verdad? Y que ha habido una merma de los ingresos medios de las familias puertorriqueñas. Así que me gustaría, Jennifer, que nos ayudaras a repasar esos datos para entonces discutirlos con Carlos y dialogar sobre eso y los efectos que eso ha tenido o tendría en la atención a las crisis económicas, a las crisis, perdón, provocadas por los desastres. Claro que sí. Les comparto entonces que estas estadísticas son del US Census Bureau, que se fueron publicados en la encuesta sobre la comunidad de Puerto Rico, conocido como Puerto Rico Community Survey. Esta es una comparativa de los datos que se tomaron del 2014 al 2018 y que reporta como tal el Instituto de Estadística de Puerto Rico. Bueno, resalta que 36 de los 78 municipios contaban con un 50% o más de su población en situación de pobreza. De esos 36 municipios, en 6 de ellos el nivel de pobreza alcanzó entre el 60% y el 64%, siendo estos Maricao, Guánica, Adjuntas, Lajas, Jayuya y Comerío. Es decir, que 6 de cada 10 personas en los municipios antes mencionados están en pobreza. A nivel de todo Puerto Rico, el 44.5% de la población y el 40.9% en las familias viven en situaciones de pobreza. Y entonces resaltan que en Puerto Rico la media de ingreso del hogar mermó significativamente en este periodo del 2014 a 2018, del 4.9%, traduciéndose cerca de 1.047 anuales. Y adicional resaltan que
una familia, por ejemplo, con 3 personas, con un ingreso familiar anual menor a 19.985 es clasificado como una familia en nivel de pobreza. Y entonces traen una tabla bien espectacular aquí donde tienen unos datos comparativos de los ingresos por hogar entre los periodos que van del 2009 al 2013 y del 2014 al 2018 por cada uno de los municipios. Y voy a mencionar algunos como para contextualizar, pero porque la tablita tiene todos los 78. Por ejemplo, Jayuya, siendo el más afectado, en el 2009 al 2013, los ingresos de una familia eran de 21.166 y al 2018 es de 15.428, es decir, un 27.1% de disminución. En este mismo sentido, encontramos entonces, a ver, por nombrar algunos de hormigueros, por ejemplo, de 22.886 a 19.394, es decir, una merma del 15.3% entre cada uno de los periodos. Mayagüez, desde 16.339 a 14.120, es decir, 13.6% de disminución en los ingresos de los hogares en Mayagüez. Y tenemos entonces por este lado a Ponce, que tuvo una disminución de 18.456 a 17.173, una reducción del 7% en el ingreso de los hogares para las personas que viven en Ponce. De manera general en Puerto Rico, entonces pasamos del 2009 al 2013 de tener ingresos de 21.219 anuales al 2018 20.166, es decir, una reducción del 4.9%. Y según el censo, quienes tengan ingresos menores a 19.985 en una familia de 3, ya se categoriza como una familia en nivel de pobreza. Eso es un poco para contextualizar que fueron datos que se publicaron en el 2019, es decir, que el 2019 al 2022, estos desastres y estas situaciones ocurridas en Puerto Rico, pues ciertamente podemos de alguna manera inferir que ha perjudicado la economía en los hogares. Doctor o el señor Carlos. Sí, quizás yo tomarlo primero, ¿verdad? De eso es lo que hablamos, ¿no? Nuestro país y sobre todo las comunidades del centro de la isla, del sur y del oeste, son golpeadas de forma desigual ¿verdad? Por estos fenómenos naturales como los terremotos y como los huracanes, porque ya vienen acumulando, ¿verdad? Una precariedad, vienen acumulando unas situaciones como la que plantea, ¿verdad? Tienen una base económica mucho más endeble a veces que la que ocurre en la zona metropolitana. Así que esa familia de 3 que tú me mencionas, que gana menos de 19.985, que vive en un barrio de Mayagüez, pues es una familia que este semestre, este mes, tuvo que sacar de sus ingresos mensuales para reponer una compra que se le dañó, para comprar, quizás salir corriendo a comprar una planta eléctrica, la primera que apareciera al costo que apareciera, ¿verdad? Que tuvo que salir en múltiples ocasiones para comprar combustible para su planta o su generador eléctrico, que tuvo que llenar en múltiples ocasiones, si pudo hacerlo, su vehículo de motor de combustible, aunque generalmente no lo necesitara. Esos 30 o 40 dólares que rendía uno toda la semana, ¿verdad? Y uno llenaba la gasolina cuando ya le daba el aviso de que estaba empty o estaba llegando a empty, pues ahora tienes el ciudadano corriendo a mantener lleno el tanque de su vehículo porque no sabe si va a conseguir gasolina la semana, mañana o la semana que viene. Así que eso trae unos costos adicionales y una vulnerabilidad adicional. Las personas que
que, que padecen de diabetes, que se inyectan insulina y se le daña la insulina y otros medicamentos, ¿verdad? Que requieren refrigeración, pues estas familias y estas personas vulnerables ya de entrada, pues se sienten más vulnerables o están más vulnerables una vez pasada esta situación. Nuestros adultos mayores, nuestros retirados, que, ¿verdad?, tienen el mismo ingreso, un ingreso fijo, un ingreso exiguo, pues imagínate en esta situación, ¿verdad?, de todos los gastos adicionales y FEMA, vamos, en esta situación parece no estar siendo demasiado generoso, ¿verdad? Hablando de las relaciones intergubernamentales, Carlos, pues se habla mucho, ¿verdad?, de la lentitud de estos procesos de pago de FEMA a los ciudadanos por un lado, pero a los municipios por el otro. Así que me gustaría que algún tema marginal de estos que mencioné, pues lo desarrolles, Carlos. Vamos a comenzar entonces con la burocracia federal, ya Ujú. que, ¿verdad?, es un punto medular en esta emergencia. Todavía Mayagüez se encuentra trabajando con proyectos de recuperación del huracán María, porque FEMA entre una cosa y la otra, ¿verdad? Y esto, pues sabemos que son unas repercusiones de acciones que hemos tenido nosotros mismos, y digo nosotros generalizando el país como tal, Ujú, en ujú, el manejo de pasados desastres, como en George, como en María, como Irma, Isaías mismo, que fue parcialmente Mayagüez declarado un desastre por la cantidad copiosa de lluvia que cayó. ujú. Este, pues las ayudas federales se han puesto mucho más estrictas y los procesos federales, ¿verdad? Que todo el que esté relacionado con ellos sabe que el término mágico son de 6 a 8 semanas. La pronta atención. Este, Tengo que decir, ¿verdad?, que el gobierno federal llegó a Mayagüez. Mayagüez, en el caso de nosotros, le dimos una instalación que acabamos de inaugurar para que atendiera a nuestro público y hemos estado en comunicación con ellos para trabajar de la mano y adelantar lo más que se pueda estas funciones de recuperación. Pero, vuelvo y le repito, la semana pasada nosotros estábamos inaugurando un camino que se iba a trabajar con los dineros de la recuperación de María. Y esos trabajos se vieron afectados porque es en uno de los barrios rurales donde más afectado se vio con el huracán Fiona. Claro. Entonces, acumulamos emergencia tras emergencia y tal vez un poco, ¿cómo podría decirlo, verdad? La deficiencia que ha sido el proceso gubernamental de la recuperación del huracán María, que le suma, y esto lo puedo decir yo porque he estado en la calle por los pasados 17 días con la gente mano a mano, le suma a un efecto psicológico que nos va a traer, es como una bola de nieve, vamos, de problemas. Va girando y girando y sumando hasta que llegue el momento que se va a convertir en una avalancha. Nosotros tenemos gente que todavía no se había recuperado de María, que vuelve Fiona y le empeora lo poquito que habían. Entonces, volvieron a perderlo todo. No ven la luz al final del camino. Resulta una desesperanza y esas personas van a terminar emigrando lamentablemente de nuestro país porque nuestro país no ha demostrado tener la capacidad de organizarse para atender con premura una emergencia como se debería. Entonces, en un país que hay, a pesar, ¿verdad?, de la situación económica, si yo entiendo que si podemos establecer un poquito mejor lo que son las prioridades a nivel de gobierno central, como reconocer que el gobierno central no lo puede todo y que los municipios en una descentralización pueden tener una mejor acción si le brindan los recursos, pues tal vez pudiéramos frenar un poco esta debacle económica que nos va a venir detrás, porque esa gente se nos va a ir y eso repercute tanto en que la economía va a tener menos personas aportando a ella, como que menos dinero vamos a recibir. Y a nosotros los municipios es un golpe brutal, porque una gasolinera que cierre es una patente que no cobramos. Y una patente que no cobramos es un achicamiento en el presupuesto que se utiliza mayormente, en el caso de mi oficina, para darle servicio directo al ciudadano de emergencia. Nosotros tuvimos que salir y buscar hielo en donde no lo había, porque había mucho paciente con insulina. Había mucho paciente que necesitaba refrigerar
unos alimentos en específico. Entonces, las personas no pueden allegarle porque los caminos están cerrados y necesitan una dieta apropiada. Si no hay una dieta, tienen que comer de alguna manera. Muchas veces está bien que llevemos productos enlatados, pero son altos en sodio, son altos en otros, ¿verdad? En otros componentes que repercuten en un problema de salud. Nosotros hemos visto casos de personas que por falta de servicio eléctrico han muerto y eso no se ha tocado. Yo no he visto, por lo menos en la discusión pública, que se hable de los muertos, y no es que esté hablando de un María, pero sí hay muertes asociadas. Sí hay pacientes renales que han muerto. Sí hay pacientes mayores de edad que no han tenido, ¿verdad? Lo necesario para subsistir con sus condiciones. Sí hay pacientes encamados que se han tenido que hacerle gestiones con medio mundo para conseguir un generador, porque es un paciente que no se pueda mover de su cama, si no se le rota como es debido, como indica el médico, causa úlceras, termina en el hospital. Si no hay agua, no hay higiene, se infectan las heridas y la persona coge una infección que, ¿verdad? En el peor de los casos repercute en el fallecimiento del paciente. Entonces, yo entiendo que el gobierno central debería de ver, ¿verdad? Que si no tiene toda la capacidad por la situación económica o por cualquiera que sea, hay errores que vienen de años y que entendemos que no se van a solucionar de un día para otro, pero tarde, estamos tarde y estamos lentos para hacer esos planes. Y la vulnerabilidad de salud, la vulnerabilidad de la energía, las telecomunicaciones se apagan. Entonces más se desespera la gente, y la doctora Barreto, que es psicóloga, nos puede decir el efecto psicológico que eso puede tener aún en nosotros, que somos personas que relativamente estamos mejor que, diría yo, el 60% de la población, en cuestión de que tenemos acceso, ¿verdad? O los recursos económicos para tener acceso a los servicios de una manera u otra. Pero aún así llega el agotamiento donde uno y la desesperanza, y uno dice, Dios mío, ¿para cuándo? No, Y ciertamente vivimos una era del estrés postraumático, ¿verdad? Imagínate, claro, estuvimos ahora de golpe, por lo menos en mi situación, estuvimos, qué sé yo, 10 días sin energía eléctrica. Pues ya cada vez que tienes un fallo en la energía eléctrica, aunque sea de un minuto, o sea, te da un estrés terrible, porque dices, voy a estar 10 días más sin energía eléctrica, o cuándo volverá la energía eléctrica. El tema que traes de la emigración es importante. Es importante porque, ¿verdad? Pareciera haber muchas fuerzas que expulsan a la población del país, ¿verdad? claro. Eh, la desindustrialización, la falta de profesionales, ¿verdad? La falta de empleos, la falta de unos servicios adecuados. Y entonces todo eso hay que atenderlo. Por otro lado, traes el tema importantísimo de la respuesta del gobierno federal en las postrimerías, ¿verdad? Como 1 o 2 años después del huracán Katrina, el Congreso de los Estados Unidos comisionó un estudio. Yo no sé si cuando tú estudiabas yo mandaba a leerlo, pero es verdad, era un paradigma, ¿verdad? Ese informe era un paradigma de lo que es la más burda burocracia, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? La diferencia, ¿verdad? Siendo Puerto Rico un territorio, pues no se produce un informe con el detalle que se produjo bajo Katrina. Pero básicamente, o sea, en aquel informe que está disponible y cualquiera lo puede encontrar en las redes, es un informe donde responsabiliza básicamente el gobierno federal y a sus agencias en particular y a FEMA particularmente no por la muerte de la gente en los huracanes, pero sí lo que ocurrió en las postrimerías del desastre y por la terrible lentitud que eso conllevó, ¿verdad? Esa respuesta. Un tema que me gustaría también tocar contigo es el tema, y Jennifer puedes intervenir, ¿verdad? El tema de que surgía hace un programa atrás, ¿verdad? 1 o 2 programas atrás, cuando tuvimos al doctor Cecilio Ortiz y a su esposa Marla, y discutíamos, ellos están en la Universidad de Texas del Valle del Río Grande,
y Marla particularmente trabaja en un programa donde se desarrollan personas que tienen un grado de maestría en la gestión o el manejo de los desastres. O sea, son profesionales preparados y capacitados en este tema del manejo del desastre, ¿verdad? Así que me gustaría ver tu opinión sobre tener unos profesionales con esa preparación en particular. Y Jennifer, si quieres. Yo, por lo menos desde mi punto de vista, yo soy una persona, ¿verdad?, que cree en la educación, que cree en la preparación de las personas. Yo había escuchado anteriormente, ¿verdad?, ya hace unos añitos atrás, antes de entrar al servicio público en el gobierno municipal de Mayagüez, que ese tipo de programa está disponible en los estados. Lamentablemente aquí en Puerto Rico no existe una carrera así como tal que esté preparado, ¿verdad? Desconozco, tal vez la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias sí tiene algunos, ¿verdad? Pero yo entiendo que eso sería clave, traer un programa en las universidades en las distintas universidades de Puerto Rico, donde podamos capacitar a este personal, porque no se trata de tener un personal capacitado que sepa dar y seguir las instrucciones, se necesita que hayan otros que tengan la misma visión, que se puedan comunicar, que sepan establecer lo que es una prioridad y lo que no es una prioridad. Porque para nosotros, en mi experiencia, lo que era una prioridad en mi día a día, no era prioridad en una emergencia necesariamente. Y tenemos que estar claros y debemos de tener a alguien bien capacitado, ¿verdad? Y alguien que sepa tomar las riendas del timón y decir, no, mira, la emergencia es esto porque va a ocasionar esto. Nosotros tenemos el agravante, ¿verdad?, que venimos de una escasez de productos a causa de una pandemia, en donde nosotros todavía no nos hemos recuperado de esa escasez, donde la maquinaria pesada no la había disponible en el país. Y todas esas cuestiones son cosas que yo no he visto que se estudien ni se atiendan. Y entiendo que un programa así debería de traerse y cuando menos debería de ofrecerse a nosotros, los que por naturaleza de nuestras labores diarias nos convertimos en primeros respondedores. Deberíamos de tener por lo menos una certificación en eso para poder entendernos mejor, porque yo he notado que muchas veces obviamos lo básico y en lo básico es que se falla cuando se obvia. Por eso yo soy un fiel creyente de la educación y de la preparación. Eso siempre nos va a venir bien y de verdad que entiendo que es necesario porque hubo mucho desfase de comunicación, inclusive entre las agencias. Sí, ahí es cierto, y algo que quisiera añadir es que ciertamente todas estas situaciones ha demostrado que o no hay un plan o el plan no funciona o se improvisa y a veces las improvisaciones realmente no funcionan. Las capacitaciones sí o sí deben ser incluidas y ante esta situación y sobre todo Puerto Rico estar tan expuesto todos los años a estos eventos, se supone que debe el gobierno y las agencias pertinentes deben tener personal capacitado en esto para que no dependan solamente de una persona y ya las personas sepan qué hacer, cómo actuar y no se espere a que alguien decida qué se debe hacer. Doctor Vera, ¿algún comentario? Sí, no, yo de nuevo creo que eso es parte, ¿verdad? De lo que el país debe pensar. Yo creo que el país tiene que repensar muchas cosas. El país tiene que repensar si esta red unitaria, vamos a decir, de generación y distribución de energía, este sistema centralizado, ¿verdad? Que fue un tema que trajimos al principio, pues nos sirve ya. Creo que hay una gran parte de los profesionales del país que están hablando de un sistema de microredes o de redes más pequeñas o de regionalización del servicio de energía eléctrica, de modo que cuando una región se queda sin energía eléctrica, no todas las regiones, no todo el país se apague. Así que eso es algo que hay que pensar. Hay que pensar, me parece, también la transparencia que hay que exigir de los privatizadores de la energía eléctrica y de cualquier servicio. Yo no quiero entrar hoy a juzgar la eficiencia de Luma en la atención de la crisis,
pero lo que sí puedo decir es que han sido malos comunicando lo que hacen y lo que no hacen. ¿Verdad? ¿Qué sectores hoy mismo? Yo no sé qué sectores están sin energía eléctrica. ¿Cuándo puedo esperar que le vuelvan la energía eléctrica a esos sectores? Tampoco veo unos procesos, se han cerrado los procesos a través de los cuales los ciudadanos tienen una voz para decir mi región, mi barrio, mi sector no tiene energía eléctrica. Y eso es algo que desde el observatorio, nosotros que promovemos la gobernanza en el país y la participación ciudadana, pues eso es inaceptable. Nosotros sabemos los sectores que no tienen energía eléctrica. No, aparentemente no saben. Lo saben los municipios y lo saben las comunidades. Y hay que abrir un vehículo de comunicación, ¿verdad? Para que se dé, aunque es un privatizador, pero la energía eléctrica es un bien público. Hay que abrir ese canal de comunicación. Y entonces también hay que repensar las relaciones intergubernamentales. Hay que sentar a la gente del gobierno federal con la gente del gobierno central y con las municipalidades para poder aclarar toda esta situación para un futuro. Amigos, entonces esto es todo desde el observatorio. Los esperamos la semana que viene, tanto en Católica Radio como en las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica, particularmente Spotify y iHeartRadio. Los esperamos la semana que viene Desde el Observatorio. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.